La historia de David es una de las narrativas más conmovedoras e inspiradoras de la Biblia. Nos invita a reflexionar profundamente sobre la fragilidad humana y la fuerza de la gracia de Dios. David es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, un título que, a primera vista, puede parecer contradictorio al considerar los errores que cometió a lo largo de su vida. Sin embargo, la historia de David nos enseña que el amor y la misericordia de Dios son mayores que cualquier falla humana y que Él puede usar incluso nuestros errores para moldearnos y enseñarnos. Desde el principio, vemos que David fue elegido por Dios de manera sorprendente. No era el mayor, el más fuerte o el más imponente entre sus hermanos. Era el hijo menor de Jesé, un simple pastor que cuidaba el rebaño de su familia en las colinas de Belén. Sin embargo, fue este joven pastor a quien Dios eligió para ser ungido como el próximo rey de Israel, en un tiempo en que Saúl, el primer rey, se había apartado de los caminos del Señor. El profeta Samuel, enviado por Dios, fue a la casa de Jesé en busca de aquel que sería ungido. Uno a uno, los hermanos mayores de David pasaron delante de Samuel, cada uno de ellos pareciendo una elección natural para la realeza por su apariencia y estatura. Pero Dios miraba más allá de la apariencia exterior. Él veía el corazón. Así, Samuel ungió a David como rey, aunque en ese momento solo era un joven desconocido, sin estatus ni poder. La confianza y fe de David en Dios fueron evidentes desde el principio. Cuando el pueblo de Israel se enfrentaba al temible ejército de los filisteos, un guerrero colosal llamado Goliat desafiaba al ejército del Señor, burlándose de Dios y del pueblo de Israel. Ninguno de los soldados de Saúl se atrevía a enfrentarlo, ya que Goliat parecía invencible. Pero David, armado solo con una honda y 5 piedras lisas, se ofreció a luchar. Su confianza no estaba en sus propias habilidades, sino en Dios. Sabía que el Señor libraría sus batallas. Con un solo golpe, derribó al gigante, mostrando que la verdadera fuerza proviene de la fe en Dios, no de las armas ni del tamaño físico. Esa victoria fue solo el comienzo de la trayectoria de David. Rápidamente se convirtió en una figura central en Israel, un héroe amado por el pueblo. Pero su creciente popularidad también despertó los celos del rey Saúl. Saúl, atormentado por la envidia, intentó matar a David varias veces. Sin embargo, David siempre se negó a levantar la mano contra el ungido de Dios, incluso cuando tuvo claras oportunidades para hacerlo. Ese autocontrol y respeto por la autoridad divina son un profundo ejemplo de confianza en la soberanía de Dios. David sabía que Dios estaba en control de su vida y que el tiempo de su ascenso al trono llegaría en el momento oportuno, según la voluntad de Dios. Cuando Saúl finalmente murió, David fue coronado rey de Israel. Su reinado estuvo marcado por grandes conquistas militares y la expansión del reino. Trajo el Arca de la Alianza de regreso a Jerusalén, estableciendo la ciudad como el centro espiritual y político de Israel. David era un rey amado, admirado por su justicia y liderazgo. Era un hombre conforme al corazón de Dios porque, incluso en su posición de poder, constantemente buscaba la dirección del Señor y deseaba agradarlo en todo lo que hacía. Sin embargo, como todos los seres humanos, David también tenía sus debilidades. Y fue en un momento de debilidad cuando cometió el mayor pecado de su vida. El ejército de Israel estaba en guerra, pero David, en lugar de estar en el campo de batalla con sus hombres, permaneció en Jerusalén. Una tarde, vio a Betsabé, la esposa de Urías, bañándose en su terraza. David fue dominado por el deseo y, a pesar de saber que ella era casada, ordenó que la trajeran ante él. El adulterio que siguió no solo fue una transgresión contra Urías, sino, sobre todo, una transgresión contra Dios y el mandato divino de pureza y fidelidad. El pecado de David no se detuvo ahí. Cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, David intentó encubrir su error trayendo a Urías de regreso del campo de batalla, esperando que él pasara la noche con su esposa. Sin embargo, Urías, siendo un hombre leal y honorable, se negó a disfrutar de la comodidad mientras sus compañeros luchaban. Frustrado, David tomó una decisión aún más trágica. Ordenó que Urías fuera colocado en la primera línea de batalla, donde seguramente moriría. Así sucedió. Urías murió, y David tomó a Betsabé como su esposa. La gravedad de este pecado fue profunda. David no solo cometió adulterio, sino que también asesinó a un hombre inocente para encubrir su error. Sin embargo, Dios vio todo. El Señor envió al profeta Natán para confrontar a David. Natán contó a David una parábola sobre un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre para alimentar a sus invitados, provocando la indignación de David. Cuando David dijo que tal hombre merecía la muerte, Natán reveló que el hombre de la historia era el propio David. Este momento fue un punto de inflexión en la vida de David. Fue confrontado directamente con su pecado. En lugar de negarlo o justificar sus acciones,
se arrepintió profundamente. El arrepentimiento de David fue sincero y profundo. Reconoció que había pecado contra Dios y clamó por misericordia. Aunque Dios perdonó a David, las consecuencias de su pecado fueron devastadoras. El hijo que Betsabé concibió murió, y la familia de David sufrió una serie de tragedias en los años siguientes. Absalón, su hijo, se rebeló contra él, y la casa de David estuvo marcada por divisiones y conflictos internos. Esta parte de la historia de David nos recuerda que, aunque Dios es misericordioso y perdona nuestros pecados, las consecuencias del pecado pueden ser dolorosas y duraderas. A pesar de sus errores, David nunca dejó de buscar a Dios. Su corazón siempre estuvo dirigido hacia el Señor, y permaneció fiel en su devoción. Incluso en los momentos más oscuros de su vida, clamó a Dios por perdón y restauración. Y Dios, en su infinita gracia, no solo perdonó a David, sino que también continuó usando su linaje para cumplir sus propósitos. A través de David, se cumpliría la promesa de un Mesías, ya que de su descendencia nació Jesús, el Salvador. La historia de David es, sobre todo, una historia de redención. Nos muestra que, por más que fallemos, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos si nuestro arrepentimiento es genuino. David no era perfecto, y su vida es una prueba de que incluso los más fieles pueden caer. Sin embargo, se le recuerda como un hombre conforme al corazón de Dios porque, a pesar de sus fallas, siempre regresó al Señor en humildad y arrepentimiento. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Todos enfrentamos tentaciones y desafíos. Todos fallaremos en algún momento. Pero la vida de David nos recuerda que lo que realmente importa no es la perfección, sino la disposición de volvernos a Dios en busca de perdón y restauración. Al igual que David, podemos encontrar en Dios la fuerza para levantarnos, incluso después de los errores más profundos. Lo que aprendemos de David es que el corazón que busca a Dios es aquel que, incluso en medio de la caída, se niega a alejarse del Señor. David nunca dejó de amar a Dios, incluso cuando cayó en pecado. Y Dios nunca dejó de amarlo. Esta es una verdad poderosa para todos nosotros. El amor de Dios por nosotros no depende de nuestra perfección. Nos ama a pesar de nuestras fallas y siempre está dispuesto a restaurarnos. Cuando miramos la vida de David, vemos a un hombre de fe, valentía y, sí, de fallas. Pero, sobre todo, vemos a un hombre que nunca dejó de buscar a Dios. Su historia nos enseña que la verdadera grandeza no está en la ausencia de pecado, sino en la capacidad de reconocer nuestras debilidades, arrepentirnos y permitir que Dios nos transforme. Nosotros, como David, estamos llamados a ser personas conforme al corazón de Dios. Estamos llamados a buscar a Dios con todo nuestro corazón, a confiar en Él en todas las situaciones y a arrepentirnos cuando fallamos. Que la historia de David nos inspire a vivir con más fe, más valentía y más confianza en la gracia y misericordia de Dios. Porque, al igual que David, somos amados por Dios, y Él siempre está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos si lo buscamos con sinceridad y humildad. Así, la vida de David, con todas sus victorias y derrotas, se convierte en un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios y de la profundidad de su amor por nosotros. Que esta historia toque nuestros corazones y nos motive a vivir una vida de devoción, arrepentimiento y fe, confiando siempre en que, sin importar cuán lejos hayamos caído, Dios siempre está dispuesto a levantarnos.